Bien, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra tercera clase de nuestro curso de membresía para esta Iglesia Bautista Hispana Casa de Restauración. Los hermanos que no han podido igualarse o nivelarse, les recomiendo, ya tenemos nuestra página de YouTube funcionando. Haga clic ahí en Casa de Restauración JC y ahí va a encontrar las dos primeras clases. Rápidamente, el tema de la primera clase fue la importancia de la membresía en la iglesia. ¿Podemos proyectar la lámina número 1, por favor? Josmar, ¿lo tiene ahí? Lámina número 1, exactamente, muy bien. Mire, para muchas personas la membresía en la iglesia no es importante. ¿Por qué tengo que ser miembro? Yo solamente llego a la iglesia y ya está. La Biblia, que es la máxima autoridad, no enseña eso. Creemos en la importancia de la membresía porque en la Biblia no vemos a cristianos solos, aislados. Lo que sí vemos es a miembros activos, comprometidos el uno con el otro, sujetados con una cuerdita espiritual. Por si acaso el uno cae, el otro lo levanta. Amén. Clase número 1 en muy buen resumen. Si no ha visto la clase número 1, por favor vaya a YouTube mientras maneja su carrito. Dura 40 minutos la enseñanza y escúchela. La siguiente imagen, por favor. La semana pasada enseñamos acerca de ¿y qué es lo que la iglesia cree? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia creemos? Bueno, ya lo dijimos y lo resumo. La iglesia o en esta iglesia creemos que la Biblia es la máxima autoridad de todo asunto doctrinal. Dijimos otras cosas más, pero básicamente eso. También dijimos que el fundamento de nuestra iglesia, el piso, la roca de nuestra iglesia y de nuestra fe es Cristo. Ahí tenemos muchachos caminando sobre una roca. Y si uno se tropieza, el otro lo levanta. El que no está en la roca, el que está fuera de la roca, algo está mal, algo no está bien. No es un buen síntoma vivir la vida cristiana parado en otro fundamento que no sea Cristo. Y hoy vamos a estudiar nuestra tercera clase. ¿Cómo estamos organizados como iglesia? En su boletín, váyame siguiendo ahí, el tema es general. Si quiere tomar nota, busque un espacio ahí, pues haga los ajustes que correspondan. Bien, ¿cómo estamos organizados como iglesia? En primer lugar, acerca de nuestro liderazgo. Cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de los pastores y también de los diáconos, ¿ya? La familia Casa de Restauración, esta iglesia es una iglesia gobernada por nuestro Dios soberano. ¿Quién gobierna esta iglesia? Es Dios. Y por medio de su palabra, Dios nos ha revelado cómo Él desea que le adoremos, cómo Él desea que le sirvamos y cómo debe ser dirigida esta iglesia. Por ello nuestro liderazgo se somete o nos sometemos a la máxima autoridad que es la Escritura. Esto es nuestra constitución. Esta constitución gobierna, rige y dirige a esta iglesia. Pero siempre, y esto es importante, reconocemos a Cristo como la máxima autoridad y como cabeza de la iglesia. Dicho eso, somos una iglesia congregacional que es dirigida por una pluralidad de pastores. Ya voy a hablar un poquito más acerca de eso. Y también esta iglesia es servida por un grupo de siervos o diáconos preparados para servir a la iglesia donde se los requiera. Vamos a la imagen número 3, por favor.
¿Cuáles son las características de estos pastores? Busquen su Biblia y luego proyectamos, por favor, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Mire, en esa imagen usted encuentra ahí a una persona con un mapita, con una cartita, dando instrucciones a esas tres personas el camino por el cual deben andar. Entonces, ahora sí, ayúdeme por favor con Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Cuáles son las características de estos pastores? Las siguientes son las características que deben mostrar aquellos que ocupan la posición de pastores y esa responsabilidad en esta iglesia. Voy a proceder a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Esto, escuche, no se me pierda el contexto. Habla acerca de los requisitos para los pastores. No solo los de esta iglesia, sino en todo el mundo entero. Bien, la palabra dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano o pastor en la iglesia, desea una posición muy honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo podrá dirigir la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. No buscamos la perfección en los pastores. No estamos hablando de perfección, porque nadie es perfecto, solo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos requisitos son cualidades importantes que la palabra demanda de un pastor o anciano u obispo, que es el mismo término. Bien, aquí viene una pregunta que es importante. Váyame buscando en la Reina Valera, por favor. Reina Valera, Hebreos 13:7. Pregunta: ¿enseña la Biblia que la iglesia debe ser dirigida por un grupo de pastores, ancianos, obispos? ¿Enseña la Biblia eso? ¿Dónde en la Biblia dice que la iglesia debe ser gobernada por pastores, ancianos, obispos? ¿Enseña eso la Biblia? Pues vamos a ver que sí. En el Nuevo Testamento encontramos tres palabras que se utilizan como sinónimos de los líderes para gobernar la iglesia. La primera palabra es pastores. Hebreos 13:7 en la Reina Valera, por favor. Mire lo que dice ahí. La primera palabra: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios,
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pastores. Segunda palabra, Hechos capítulo 14, versículo 23. Y la segunda palabra es ancianos. Ya hemos visto pastores. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los ancianos? Hechos 14, 23. Ahí en su bosquejo lo tiene, hermano Josmar. Hechos 14, 23. Acerca de la palabra ancianos, vemos que dice la palabra: y constituyeron ancianos. Ojo ahí, no dice anciano, ancianos en plural, más de uno, dos o tres o más. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, pastores, ancianos. Vamos ahora por favor a Hechos capítulo 20, versículo 28. Y la tercera palabra para pastores ancianos es obispo, que es lo mismo, ¿no? Hechos 20, 28, mira lo que dice ahí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La semana pasada o hace 2 semanas mencionamos una palabrita que no es común en el argot, en el hablar de la iglesia. Esa palabra es eclesiología, pero ya les expliqué lo que significa. Eclesiología es cómo funciona la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? ¿Cómo se maneja, cómo se dirige y de qué está compuesta una iglesia? Entonces, en la eclesiología bautista, y nosotros somos bautistas, estas 3 palabras, pastor, anciano y obispo, no son 3 cargos distintos, sino que son 3 nombres para el mismo oficio. Pastores, ancianos y obispos. Es la misma persona con diferente nombre. Cada nombre enfatiza un aspecto diferente del ministerio, pero es lo mismo. El pastor apacienta el rebaño, el anciano refleja madurez en el liderazgo y el obispo supervisa y vela por la iglesia. Bien, no me quiero demorar mucho en esto, porque esto ya he enseñado en los años pasados. La gran mayoría ya lo sabe, las personas nuevas están aprendiendo. Tercer punto, la importancia de la pluralidad en el liderazgo de la iglesia. Repito, míreme acá para que usted me comprenda. Pluralidad, plural. Hay 2 palabras en la gramática española: singular y plural. Singular es 1, plural es 2 o más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la importancia de la pluralidad en el liderazgo de la iglesia. Es importantísimo que la iglesia sea dirigida por un grupo de pastores, no pastor, pastores, 2 o más, por las siguientes razones. En primer lugar, porque la pluralidad existe para que haya una participación y apoyo mutuo entre los pastores. Hay un dicho que dice: varias cabezas piensan mejor que una. ¿Verdadero o falso? Con ganas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Varias cabezas piensan mejor que una. Y un solo pastor no puede hacer el trabajo de cuidar espiritualmente a toda la congregación. Por eso necesitamos una pluralidad, 1 o más pastores. En segundo lugar, la pluralidad es importante porque existe para dar protección a la iglesia y corrección de unos a otros. Miren, hermanos, usted me va a entender lo que voy a decir. Tal vez usted ha escuchado o ha visto que algo ha pasado en otras iglesias cuando no hay pluralidad, cuando hay un solo pastor. Acerca de la protección, la pluralidad de pastores protege
a la iglesia, protege a la congregación, porque el liderazgo de la iglesia no debe ser de un solo pastor, no debe ser. Por lo tanto, al tener más pastores, eso libra a la iglesia de ser controlada, gobernada, oprimida por un hombre que eventualmente podría causar daño y destrucción a la iglesia. Donde está el pastor solito, olvídese, tarde que temprano eso se cae, porque no es bíblico. No quiero entrar en más detalles, porque es bueno también la pluralidad, porque existe provisión de compañía, de compañerismo. Escucha, iglesia, el ministerio pastoral puede llegar a ser muy solitario. El pastor se siente solo. Sí, claro, en la iglesia el pastor denota alegría, entusiasmo y predica, pero cuando se va a la casa puede sentirse solo. No tiene con quién compartir sus frustraciones, sus cargas. Por eso digo que el ministerio pastoral puede llegar a ser un ministerio muy solitario. Pero cuando hay un grupo de pastores cuidando, guiando y alimentando a la congregación, la compañía mutua mantiene a todos los pastores juntos trabajando en la obra del Señor. Entonces el pastor ya no está solo, porque tiene 1, 2 o más compañeros de ministerio. Y también la pluralidad en el pastorado es buena porque conlleva al progreso en el desarrollo de nuevos líderes. La congregación debe estar en la búsqueda, desarrollo y capacitación de líderes jóvenes. Y esto lo puede llevar a cabo un grupo de pastores que entrenen a esa nueva generación de aquellos que van a dirigir la iglesia. El primer domingo de septiembre vamos a empezar con nuestro nuevo semestre de escuela dominical. ¿Y para qué es la escuela dominical? Para perder el tiempo, es para morirme del aburrimiento ahí porque el hermano me lleva al sueño. No, la escuela dominical es para capacitarnos para la obra del ministerio. Así que si usted es miembro de la clase, desde ya vaya haciendo el compromiso, no con el pastor, sino con el Señor, de discipularse, que usted crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Hemos entendido lo que los diáconos, cambiamos los ancianos, cambiamos de página. Póngame la imagen 4, por favor. Y ahora vamos a estar hablando acerca de los diáconos. No sé si usted alcanza a mirar esa foto ahí, no sé si la alcanza a ver. Ahí hay un señor friendo un pescadito, ¿verdad? Están de campamento, como el campamento que hicimos hace un mes. Y ahí está un siervo friendo su pescadito, pero no para comer él solo, sino que él está sirviendo el pescadito. Tenga, hermano, un pescadito. Venga, hermano, tenga su pescadito. Está sirviendo. Entonces, mis amados hermanos, la palabra diácono significa aquel que sirve, es un servidor. Y la responsabilidad de los diáconos o siervos es servir a la congregación de maneras prácticas. No en la teoría, no, prácticamente. Aquí hay necesidades prácticas en los que gracias a Dios nuestros diáconos han hecho un servicio de calidad total y doy gracias a Dios por su vida. También la función de los diáconos es liberar a los ancianos para que los ancianos se dediquen a la enseñanza de la palabra, a la oración y al cuidado pastoral. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, dicho eso, vamos a ver cuál es el origen bíblico de los diáconos. Vamos por favor a la Nueva Traducción Viviente.
Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hemos visto el origen bíblico de la membresía. Si usted no cree en la membresía, algo está pasando, porque hay un origen bíblico, es un mandato de Dios la membresía. Hemos visto el origen bíblico de lo que creemos y creemos que la Biblia es la máxima autoridad de fe y práctica doctrinal y de conducta. Hemos visto que la iglesia debe estar gobernada por ancianos. Y ahora vamos a ver el origen bíblico de los diáconos. Ajá. Tome en cuenta, yo voy a hacer énfasis en una palabrita. Que esa palabra ocurre no en el mercado, no en la calle, no en el trabajo, no en el parque, no en la escuela, sino en la iglesia local. Solamente en la iglesia. Al multiplicarse los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los que están jugando fútbol el domingo, los que están en el Walmart haciendo las compras, los que están caminando en el parque. ¿De qué contexto está hablando este texto? Los creyentes en la iglesia. Miembros, membresía, aquí está implícita la palabra membresía. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, escuche eso, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 2. De manera que los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a todos los creyentes. ¿En dónde? En la iglesia. ¿A qué les convocaron? A una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. No porque no puedan hacerlo, claro que pueden hacerlo, pero para eso Dios delegó comisiones, funciones dentro de la iglesia. Versículo número 3. Ayúdeme con esa palabra. Por lo tanto, ¿cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanos? ¿En dónde? ¿En dónde están tus hermanos en la fe? ¿En dónde? Aquí. ¿Me va siguiendo, hermano? Por lo tanto, hermanos, ustedes escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A ellos les daremos la responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Versículo 5. A todos les gustó esta idea. ¿Quiénes son esos todos? Los hermanos que están ¿en dónde? ¿O que conforman qué cosa? La iglesia. La iglesia. A todos les gustó la idea y eligieron. ¿Quién eligió? No fueron los 12 apóstoles. Eligieron la iglesia. Y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Versículo 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de ¿qué cosa? De creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. ¿En dónde aumentó ese número de creyentes?
en la iglesia de Jerusalén. Miembros, se hicieron miembros. Por eso la membresía es importante. Y de paso, aquel que quiera ser miembro de la iglesia, hable conmigo, porque el último domingo del mes de agosto presentaremos oficialmente a todo aquel que voluntariamente quiera hacerse miembro. Entonces, aquí vemos en este texto que la iglesia de Jerusalén enfrentó un problema práctico. ¿Qué fue lo que pasó? Que las viudas de habla griega habían sido desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Estaban recibiendo alimentos solamente las viudas de los hebreos. Y las de los griegos como que no, tú no importas. Primero a las judías y luego a ustedes. Era un problema y por eso surge este problema. Y entonces cuando pasa esto, póngame el versículo 3 por favor otra vez. Los apóstoles dijeron: por tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a considerar algunas observaciones de todo este párrafo que hemos leído en las Escrituras. En primer lugar, la necesidad de elegir diáconos surgió dentro de la iglesia. Los diáconos no aparecen simplemente porque la iglesia dijo que tengamos una junta administrativa, organicémonos. No, los diáconos no aparecen por eso. Esa no fue la causa de los diáconos. Los diáconos surgen porque existe una necesidad real de servicio al cuerpo de Cristo. Porque las viudas de los griegos habían sido desatendidas y alguien tenía que atenderlas y cubrir a su necesidad. Por lo tanto, la función de los diáconos permite que los ancianos o pastores se dediquen principalmente a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo que la Escritura enseña. Otra observación es que los candidatos a diáconos en ese tiempo de los Hechos de los Apóstoles, los candidatos a diáconos fueron nominados dentro de la congregación. Nombren ustedes a 7 varones que cumplan estos. ¿Quién les nominó? ¿Quién les nombró? ¿Quién apuntó los nombres? ¿Quién sugirió? La congregación. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Está ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, los futuros diáconos no eran personas de afuera de la iglesia. Estos diáconos ya eran miembros, no asistentes. Hay una diferencia muy grande entre ser asistente y miembro. El que asiste, asiste sin ningún compromiso. Yo asisto, pero a mí no me tomen en cuenta para nada. Yo vengo, oigo y me voy. No me tomen en cuenta para nada. Ese es un asistente. El miembro no. El miembro tiene compromiso con el cuerpo. Mi ojo tiene el compromiso de ver y me ayuda a mi cuerpo. Mi oído tiene el compromiso de oír, es un miembro de mi cuerpo y me ayuda a mi cuerpo. Mi mano tiene el compromiso de ayudarme a escribir, a cambiar la página, a barrer. ¿Me comprende la importancia de la membresía? Entonces, hermanos, los candidatos de diáconos fueron nominados por la congregación. Ya eran miembros de la iglesia, conocidos. Y su vida ya era observada por la iglesia. A ver, yo ya conozco a los hermanos.
¿quién puede ser diácono? A ver, este sí, este no, este sí, este no. Ya la iglesia conoce, hermano, ya nos conocemos años aquí en este lugar. En tercer lugar, la congregación, según nuestro texto, participó o participa en la elección de los diáconos. Repito lo que ya leímos. No fueron los apóstoles los que eligieron a los 7 diáconos. No fueron los apóstoles, entienda eso. Por lo tanto, el pastor no dice tú y tú van a ser diáconos. No, eso hace la iglesia. Bien, en segundo lugar, vamos de la Nueva Traducción Viviente a Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Y vamos a ver algunos requisitos de la sola Escritura. Vamos a ver unos requisitos de nuestra máxima autoridad. Vamos a leer unos requisitos de nuestra Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de los requisitos de los diáconos? Repito otra vez, no buscamos perfección, nadie es perfecto. Pero los siguientes son algunos requisitos. Escuchen, en primer lugar quiero decirles algo. Pablo no dice en la Biblia, no lo dice, que el diácono tiene que ser un excelente administrador. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el diácono tiene que ser un empresario exitoso que gane mucho dinero y que ofrende mucho a la iglesia. Tampoco la Biblia enseña eso. La Biblia tampoco no dice que el diácono tiene que ser un excelente organizador. Escuche, porque se puede ser buen administrador, se puede ser un exitoso empresario y se puede ser un excelente organizador, pero no cumplir con los requisitos de la palabra. Carácter, fe, integridad. Primera de Timoteo capítulo 3. De la misma manera, escuche, dice de la misma manera porque en el contexto anterior, hablando de los diáconos, dice, hablando de los ancianos, dice, los ancianos deben ser esto. Ahora dice, de la misma manera, ¿me va siguiendo? Los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse, ni deben ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Versículo 10. Esto es importante, hermanos. Este punto que viene es importante. Los diáconos que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Y si no pasan el examen, gracias hermano, usted ha sido nominado, pero no pasó el examen, siga asistiendo a la iglesia. Usted es un buen hermano, siga colaborando y conforme veremos su madurez, usted podrá ser integrado al cuerpo de diáconos. Versículo 12. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Versículo 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Bien, ¿cómo se eligen diáconos? Paso número 1. Los ancianos, los pastores, reconocen alguna necesidad en la iglesia que tiene que ser suplida por una persona. Entonces los pastores miran la necesidad. ¿Cuál era la necesidad en la iglesia de Hechos? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Los ancianos vieron eso y dijeron, no, hay que poner a alguien para que ayude con eso.
Entonces los ancianos miran la necesidad de siervos en los diferentes ministerios de la iglesia. Paso número 2, ¿cómo se eligen diáconos? La congregación propone los nombres de miembros activos. La iglesia reconoce a hombres que ya están sirviendo, miembros de la iglesia. Paso número 3, los ancianos o pastores entrevistan a los candidatos. ¿Por qué? Porque es importante que el pastor conozca la vida familiar de ese candidato. ¿Cómo está dirigiendo su hogar? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo educa a sus hijos? Entrevistaremos al candidato para ver su testimonio. ¿Qué opinión tiene la iglesia de ese candidato? Y también le preguntaremos de su deseo de querer servir, porque puede que sea, yo quiero que el hermano tal sea nominado, creo que sea diácono, quiero. Va el pastor y dice, hermano, ¿tú quieres ser diácono? Y él dice, pastor, gracias, aprecio el hermano que me nominó, pero no deseo servir. Está bien. No, entonces, ninguno que no quiere, solo porque ganó el voto de los hermanos, va a servir. Si es que él no quiere, tiene que querer, obviamente. Y hermanos, un verdadero diácono no busca la fama, busca servir. Cuarto paso, va a haber un tiempo o debe haber un tiempo de observación y evaluación. Póngame el versículo 10 otra vez, por favor, hermano. Versículo 10. Versículo 10, ¿lo tiene? Yo lo leo. Mira, ahí está. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, que sirvan como diáconos. ¿Ok? ¿Qué observamos en ese candidato nominado? Puntualidad. ¿Viene a tiempo a la iglesia o viene 10 minutos después de que empezó el servicio? ¿Será un buen diácono aquel que llega siempre atrasado? No. Humildad. Si es un diácono orgulloso, peleonero, mandón, ¿podrá ser diácono? No. Que 20 hermanos votaron por él, pero no ha levantado ni un papelito. O sea, es buena gente, se ríe con todos, juega con todos, hace chistes, abraza a todos, es muy carismático, de lindo carácter, pero no sirve en la iglesia, no ha servido en nada. ¿Puede ser diácono? No. Por eso es importante la observación. Y finalmente, de acuerdo a la escritura, la votación congregacional. Una vez examinados los candidatos a diáconos, los ancianos los recomiendan a la iglesia. Los ancianos, no el anciano. Aquí vemos 3 ancianos. Los recomendamos a la iglesia. Y luego la iglesia entonces vota. Y por voto mayoritario, ese diácono pues calificará para diácono. Rápidamente, ¿qué hacen los diáconos? Ejercen el ministerio de misericordia, ayudan a los necesitados, algo en lo que en cierto sentido hemos cumplido, pero también lo hemos descuidado en esta iglesia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos con el necesitado. Eso hacen los diáconos. También los diáconos administran en las necesidades de la iglesia, finanzas, mantenimiento del edificio, preparación de la cena del Señor, recepción, tecnología, computadora, equipo de sonido, instrumentos, lo que sea. Eventos especiales. Y todas estas actividades del diácono liberan al pastor para que el pastor se dedique a la predicación, enseñanza, discipulado, visitación y consejería. Ahora escuchen, hermanos, esto es importante y lo digo delante
porque este es un fenómeno. Fenómeno es algo que no es normal. Este es un fenómeno espiritual que pasa en las iglesias. ¿Qué es lo que, ya dije, qué es lo que el diácono hace, verdad? Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que el diácono no debe hacer? Y algunos errores comunes en las iglesias es que, hermano, los diáconos no son los dueños de la iglesia. Porque en unas iglesias los 4, 5, 7 diáconos son los dueños. Hacen y deshacen lo que quieren. Y como son los diáconos, la iglesia dice sí, sí, sí. Y eso no es así. El diácono sirve. Y los dueños de la iglesia somos todos. Esta iglesia es tuya, 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 tuya y mía. No solamente de los diáconos. Amén. Ok, muy bien. Los diáconos no son una junta política. Mira, no, el diácono vengan. No me gustó lo que el pastor dijo. Y le hacemos un golpe de estado. Hermanos, literal. Y los diáconos han mandado sacando a muchísimos pastores. Uno fue mi pastor por años, doctor en teología. Cuando él vino a la iglesia creció, pero algo no le gustó a un viejito que había sido diácono 50 años. Ya vamos a hablar de eso, hermanos. Hay diáconos a toda la vida, entonces se creen los dueños. Que yo nací aquí, y yo así era cuando yo era chiquito, y así se hace, y tú te fuiste. Y mandan segundo al pastor. Pero los diáconos no son una junta política para hacer golpe de estado a los pastores. Los diáconos, con respeto, hermanos, no son los jefes del pastor. Los diáconos sirven. Los jefes del pastor, en ciertos sentidos, es toda la congregación, no los diáconos. Hermanos, si usted quiere darme una orden, ordéneme. Si usted quiere ordenar a los ancianos, ordénenos. Y si está dentro de la escritura, le obedeceremos. Los diáconos no son administradores independientes que toman sus propias decisiones sin el conocimiento de los pastores. Eso no deben hacer los diáconos. Sí, los pastores son la autoridad espiritual, pero los diáconos no son una autoridad independiente o paralela o separada de los ancianos. La iglesia funciona con los dos, ancianos y diáconos juntos en armonía. Marcos capítulo 10, versículo 45 de la Reina Valera. ¿Quién es el mayor ejemplo? ¿Quién es el ejemplo supremo de servicio? Escuchen, hermanos, el mejor ejemplo de un diácono en la Biblia nunca fue un diácono. Felipe y no, no, un diácono, pero ellos no fueron el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de diácono fue el Señor Jesucristo. Marcos 10, ahí está. Pues Nahum, porque el hijo de José no vino para servir a él, más Dios, sírvame, sírvame, sírvame. Cuando Cristo vino, dijo, sírveme, Juan, sírveme, Mateo, sírveme. No, es mi único vino a decir, no para servir a otros y para su vida en rescate por